David como músico, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y ahí vamos a estar leyendo lo que nos enseña las escrituras de este momento de la vida de David, en la que Dios lo usó como músico para algo sumamente extraño que amerita una debida aclaración. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Permítame poner los ojos en este pasaje del versículo 14 al 23, y entonces que el Señor nos ayude a exponer su bendita palabra. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Vamos a orar. Oh Señor, esta porción de tu palabra tiene algunas cosas que pueden ser difíciles de entender, pero hay otras que son tan claras y precisas. Ayuda a tu siervo en su insuficiencia, en su incapacidad y necesidad en esta hora, para que Cristo sea exaltado y todos nosotros te conozcamos mejor a ti, tus tratos, y usemos los medios que tú nos has dejado para tratar bien con nuestra alma. Te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de las Escrituras nos introduce a un punto que pudiera ser sumamente cuidadosamente extraño y como inusual. Porque el versículo 14 dice: el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y ahora mire: y el Señor envió un espíritu atormentador. Y eso no solamente se dice ahí, sino que los siervos de Saúl lo repitieron. Versículo 15: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Y el versículo 23 lo repite. Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo podemos nosotros entender que un espíritu atormentador de parte de Dios esté viniendo? Por otro lado, ¿qué significa el hecho de que el espíritu del Señor se había apartado de Saúl? Escuchen algo. Algunos creen que, por favor entiendan, y lo digo con cuidado, y esto solamente lo voy a ver desde lejos, ¿ok? Desde alto, porque el tema nuestro es David. Esto solamente lo hago porque como está aquí, quiero llegar al punto de David y como Dios lo usó. Pero miren ahora, algunos grupos entienden
que una persona puede ser salva en un momento y tener el Espíritu Santo y luego no ser salva y perder la salvación. Y dice, míralo aquí, el Espíritu se alejó. Pero nosotros entendemos que no es así, porque Dios da vida eterna. Y vida eterna significa que es para siempre. Amén. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahí, hermanos? Tenemos que verlo en su contexto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venía sobre personas en particular, en un momento particular, para una tarea en particular. Por ejemplo, en Jueces vino sobre hombres como Gedeón, sobre Sansón, y el Espíritu obraba y lo capacitaba para hacer la obra que tenían que hacer de parte de Dios. Los profetas recibían una revelación especial de Dios. Guarden eso en su mente. Una revelación especial de Dios. Y en este caso, Saúl recibió el Espíritu de Dios para llevar a cabo la función de ser el primer rey de Israel. Pero ahora miren, por favor. La manera en que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento es diferente a la manera en que obra en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. Déjeme explicárselo. El Señor Jesucristo no había venido. Y aunque es el mismo Espíritu, es el Señor Jesucristo quien en su ministerio terrenal, cuando se va, le dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo les enviaré el Espíritu Consolador, y Él estará con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y esa presencia en la vida del cristiano, que ahora viene a ser templo del Espíritu Santo, en la manera en que Dios salva y ahora guarda a su pueblo, no existía en el antiguo. Nota más, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban palabra de Dios, una revelación de Dios, porque esta escritura no estaba completa. Ya en el Nuevo Testamento Dios inspira a estos hombres, pero hoy ya Dios no habla más, porque toda la palabra que necesitamos está aquí. Ya nadie puede añadirle esta escritura, como dice Apocalipsis, porque sería una maldición. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se alejó, se apartó de Saúl, debemos entender que estuvo con él durante un tiempo, no en la manera salvífica en que está hoy en los creyentes, para una misión, una función particular, y luego se alejó de él. Algunos creen que Saúl era un verdadero cristiano, un verdadero creyente, y que sencillamente en un momento actuó mal y no tuvo la bendición de Dios. Personalmente yo no tengo fundamento bíblico para creer que era un verdadero creyente. Este hombre desobedeció al Señor. Pastor, pero David también desobedeció. Sí, pero Saúl no se arrepintió a la manera en que David se arrepintió, como lo vemos en la Escritura. Le dolió en su corazón. Pero eso no es todo. Además de eso, era un hombre mentiroso. Pastor, pero David mintió durante un año y fue hipócrita. Sí, es verdad. Pero además Saúl se justificaba a sí mismo en lugar de humillarse delante de Dios, como vemos a David humillarse delante de Dios. Pastor, pues yo veo un paralelo, pero ahora el que piensa así, le voy a tirar una que no me la puede devolver. Saúl fue a consultar una adivina. David nunca consultó adivinos. Y óigame ahora, y los verdaderos hijos de Dios pueden caer en errores profundos, pero óigame bien, siempre se arrepentirán. Volverán como el hijo pródigo, malolientes, sucios, pero volverán arrepentidos. Y eso prueba que verdaderamente son de Dios. No como cayeron o que cayeron. No, porque todos vamos a caer. Habiendo dicho eso, les suplico que el que quiera saber más sobre esto, hable conmigo en privado y le contaré más. Pero yo quiero concentrarme en David, que es el centro de nuestra exposición. Y David entra aquí de una manera muy particular, porque David aparece aquí como un músico, un adorador. Sabemos qué hizo este hombre en la Escritura y luego veremos eso más adelante. Pero aquí, permítame quedarme en el hecho de que era músico. Y noten ahora lo que se nos dice, que David fue particularmente señalado. Y yo quiero dar una nota. Repito, yo me aguanto para no indagar mucho o hablar mucho de Saúl, pero uno
conoce las personas por las cosas que los que están cerca le dicen para apelar a su corazón y a su decisión. Es decir, el corazón de Saúl se conoce por lo que le dijeron sus siervos antes de decirle que el hombre era músico. Escuchen, versículo 18. Uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Ahora miren, y no solo eso, es un guerrero valiente, no tiene nada que ver, pero se lo dijeron. Un hombre de guerra y de buen juicio, tampoco, pero se lo dijeron. También es un joven bien parecido, menos porque los feos también tocan. Y el Señor está con él. Pero lo que yo quería era llenarle la mente a este hombre para que dijera sí. Ahora también fíjense, cuando mandaron, el papá de David lo mandó. Miren lo que le dijo. Envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Él nada más quería al muchacho, pero conociendo la mente de este hombre, le mandaron todo eso. Otra vez, David fue a tocar el arpa para Saúl y él ministraba cuando Saúl estaba turbado. Entonces vamos a ver en primer lugar que David tocó y sirvió. Él no solamente era un buen músico, como lo veremos en segundo lugar, pero sobre todo, él era un siervo. Y yo quiero que ustedes tengan en mente algo aquí. Mire, todo el que está sirviendo en esta iglesia, desde el pastor, los que están adorando hasta el que barre abajo, somos siervos. Aquí no hay celebridad. Yo recuerdo una vez en la iglesia con una querida hermana, mi esposa estaba de viaje, un viaje largo. Uno de tus viajes largos, pues tú te gusta viajar. La cosa es que esta hermana vino, yo vivía en República Dominicana en ese momento, vino donde mí y me dice, pastor, yo sé que doña Mayra no está aquí ahora. Y de verdad, yo no sé si fue que me vio estrujado. Dice, pues yo quisiera plancharle la camisa, pero la verdad es que no me atrevo porque sus camisas son muy finas. Digo, no, hermana. El punto es que a veces uno levanta a la gente que son siervos como si fueran gran cosa. Y después de todo, todos somos exactamente iguales. Y los que adoran aquí, yo quiero que tengan en su mente que son siervos, sirvientes. David fue a servir. Noten ustedes lo que dice el versículo 21. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Y luego Saúl le mandó a decir a su papá, permite que David quede a mi servicio. Era un buen músico, pero sobre todo era un sirviente en la casa de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, mis hermanos, porque cuando uno se ve así como siervo de Dios, uno hace lo que Dios le dice, independientemente de que sea bien recibido o no sea bien recibido. El que anda buscando su propia gloria y su salario, hace algo y se queda esperando a ver si le dicen algo. Como el marido que la mujer le preparó para el cumpleaños de él, mire, un banquete, le arregló la casa y le hizo su ensalada de papa, chicharrón, de todo. Oiga, y de repente, la mujer dice, mira, ¿y qué te pareció la comida? Y él dijo, no, muy bien, me encantó. Y en ese contexto ella le dice, ¿y qué te pareció el arroz? Buenísimo, pero no te preocupes, le dice, ya no me tienes que alabar por eso. ¿Y qué te pareció la ensalada de papa que te le metí mayonesa, huevos, zanahoria? No tienes que decirme nada de eso. Y ella hacía de ser, mire, como que nada le parecía, o sea, no tiene que alabarme por eso. Y después que terminó, ella dijo, pero no dijiste nada de los fritos marudos. O sea, ella esperaba alabanza por cada detalle. Entonces, en este caso, miren, David no fue a servir esperando ser alabado por Saúl. No. Su servicio era delante de Dios. Y yo espero que aquí todo lo que usted haga en esta iglesia lo haga delante de Dios. Desde la ofrenda hasta el servicio, todo delante de Dios y para Dios. Y si el que está al lado no lo aprecia, olvídese de eso, para Dios. ¿Por qué? Porque lo que David tenía delante, en primer lugar, era una congregación dirigida por un hombre perturbado. O sea, era un hombre que estaba espiritualmente vacío. Era un hombre mentalmente atormentado, inestable, desesperado. Más adelante vamos a ver que ese mismo Saúl
cuando se enteró de ciertas cosas de David, mientras David le tocaba, cogió una lanza y quería atravesarlo. O sea, David estaba tocando hacia una persona que no apreciaba propiamente lo que él hacía, sino el efecto de lo que hacía. Y nosotros tenemos que servir delante de Dios con gozo y hacerlo bien, pero recordar que lo que estamos es sirviendo a Dios. Y la palabra de Dios está llena de personas perturbadas que llegan a su presencia. Y estar perturbado no está mal. Es necesario que el que está trabajado, cargado, venga a Cristo y que Cristo lo sane, que el Señor lo levante. Pero he aquí un hombre perturbado a quien David fue a servirle. En segundo lugar, David tocó y sonó bien. Y yo quiero que ustedes por favor me entiendan en lo que voy a decir. Miren, para servir en la iglesia, en ciertos ministerios, usted necesita el don de Dios para hacerlo. Bien, no basta con que usted tenga la buena voluntad. No basta que cuando chiquito usted cantaba. Eso no tiene nada que ver. Si usted no puede cantar porque no pega una nota, busque otra cosa que hacer en la iglesia. Porque les voy a decir, ustedes se deleitan en la adoración aquí, pero todos estos hermanos tienen un don que Dios le dio. Y aunque usted quizá no pueda definirlo, pero las voces se hacen en armonía. Uno canta una nota, otra nota y se armonizan ahí. Y en el tiempo. Y eso pasa con la música, eso pasa aquí en la batería. Todo lo que se hace aquí está edificado sobre un don, un talento que Dios ha dado. Y mire cómo lo dice el texto. Versículo 18. Los siervos que ven a David, a Saúl atormentado, les recomiendan buscar un músico. Y dice el versículo 18, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa, de manera tal que buscaron a uno que lo hacía bien. Tenía un dominio del arpa técnico, un oído. Él tenía un dominio del instrumento que al ejecutarlo transmitía emociones agradables. Como estamos en confianza, yo le voy a hacer una confesión a cada ustedes. Por eso se queda aquí. Por favor, guárdeme la discreción, por favor. Yo toco guitarra. Pero cuando yo comencé a tocar guitarra, no sé por qué todavía, si usted sabe me va a aclarar por qué. Un perrito que había en mi casa, según yo cogía la guitarra y hacía ¡rian!, comenzaba a llorar. De verdad. Digo, ¿y qué le pasa al perro? Obviamente que yo lo hacía muy mal y ni el perro lo aguantaba. Entonces hay personas que si todavía no dominan un instrumento, aunque estén en clase 10 años, no pueden todavía servir. Quizás ese no es el talento, toca en su casa. David tocaba bien, lo manejaba de tal manera que comunicaba la emoción que el momento requería. Tenía sensibilidad, la unción de Dios. La Biblia enseña que habían familias de cantores, familias de músicos en las Escrituras. Entonces nadie se puede sentir mal de no tener cierto don o cierto talento. Al contrario, deleítese con lo que tiene otro y contribuya a que el suyo sea usado también en la iglesia. Era un hombre que adoraba como un siervo y adoraba bien. Y nosotros debemos procurar con la ayuda de Dios hacer el ministerio al cual Dios nos llama bien, porque es para el Señor. La música y la adoración de David, yéndonos a otro nivel de las Escrituras, lo encontramos en los Salmos con alabanza, con gratitud, con arrepentimiento, con tiempos de angustia, victoria, confianza, exaltación, y tocando y alabando a Dios y animando a usar diversidad de instrumentos musicales. En esto quiero aclarar algo. Algunos creen en lo que los teólogos le llaman el principio regulativo de la adoración. Yo creo que es bueno considerarlo. Pero ese principio regulativo dice que Dios es el que ha de ser agradado y la adoración debe tener instrumentos que Dios solamente haya mandado.
porque Él es el que quiere ser agradado. Y si queremos agradarlo a Él, debemos incluir los instrumentos que Él ha dicho que quiere para la adoración. En tal sentido, encontramos una diversidad de instrumentos en el Antiguo Testamento, pero algunos dicen, pero en el Nuevo Testamento no se menciona un solo instrumento. Por lo tanto, algunas iglesias deciden cantar a capela. Otros se sacrifican grandemente y dicen un órgano. Y otros son muy osados para decir piano. Pero hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Sí, debemos adorar a Dios como Él dice, pero ¿quién ha dicho que la adoración del Antiguo Testamento no prescribe para el Nuevo Testamento? ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos usar? Al contrario, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y todo lo podemos usar para la gloria de su buen nombre en la iglesia, decentemente y con orden. David tocó bien y tocó como un siervo. Ahora esto es lo tercero, con lo que voy a dedicar un poco más de tiempo. David tocó y sanó. Miren qué dice el texto que tenemos delante. Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Qué es lo que sucedía, hermanos? Tal parece que como el espíritu de Dios se alejó, Dios permitió que Satanás atacara de manera particular a Saúl. O Dios permitió que hubiera en el corazón de Saúl una lucha por causa de su mala conciencia y su culpa. Y el hombre se decaía, el hombre se deprimía, el hombre estaba mal y Dios no lo había impedido. Dios simplemente retiró su espíritu y por ahí se metió lo otro. Se lo voy a ilustrar. Como saben, tenemos en la casa un perrito. No voy a decir el nombre ni nada. Pero ese perrito, oigan cómo funciona. Usted abre la puerta y no hay que decirle sal. Él sale. Ok. Dios retira su espíritu y al diablo no hay que decirle bienvenido. Él se mete. Por eso cuando usted se descuida en los medios de la gracia, deja de venir a la iglesia, deja de leer su Biblia y deja orar, de repente usted se encuentra pensando tonterías y hablando mal. ¿Por qué? Porque al diablo no hay que invitarlo a entrar. Él tienta. En ese sentido, aquí cayó Saúl en uno de esos estados y allí estaba David para servirle de cerca. Y dice el versículo que tenemos delante, cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Cada vez la tocaba. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Lo primero que tenemos que mirar aquí es esto, y esto es una nota necesaria. La música es un don de Dios y la música la podemos usar para tratar con nuestras emociones, pero entienda, es una solución temporal. Cada vez que el espíritu venía, lo que significa que la música lo levanta y lo deja caer. Y si usted depende de la música y no depende del Dios que creó la música, entonces usted va a vivir en un sub y baja. Usted va a vivir en una situación que es meramente superficial, porque no depende de aquel que sostiene el gozo, que sostiene el contentamiento y nos aleja de la alegría, de la tristeza. La música es buena, hermanos, y yo voy a hablar y he estado hablando de eso, pero no puede ser todo el reposo nuestro, porque nuestra fortaleza, nuestra suficiencia viene de Dios a través de Jesucristo. Ahora bien, tocó y sanó. ¿Qué significa eso? Bueno, que su música tenía un efecto sobre las emociones de este perturbado rey. Saúl se aliviaba. No solamente la música le escuchaba, sino que la música se conectaba de alguna manera con su alma, con su espíritu, y eso Dios lo aprobaba. Y el espíritu atormentador se alejaba de Saúl. No es que Dios en particular le mandó el demonio, Dios lo permitió. No es que Dios le mandaba estas cosas, Dios lo permitió. Y Dios con eso mostró cuál es el fruto de una persona que lo desobedece, que se va tras la idolatría, de un mentiroso. Dios nos está enseñando cuáles son las consecuencias de vivir sin la unción, la presencia del Espíritu de Dios en su vida.
Por otro lado, David era sincero como un siervo. Y su música fue un remedio que Dios usó para transformar a Saúl. David usó la música y sus cantos y sus salmos que hasta el día de hoy nos siguen transformando. Algunos incluso dicen, debemos adorar con los salmos. Hermanos, está bien. Y los salmos seguramente eran en gran medida parte de las alabanzas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero entienda ahora, estos salmos que tenemos en español, esa métrica no es la métrica hebrea con la que originalmente fueron escritos. No nos engañemos. Por otro lado, debemos entender que la música tiene una asociación con la cultura. Y querrámoslo o no, nuestra cultura latina y nuestro trasfondo utiliza la música de muchas maneras, no necesariamente malas, pero que no tienen que ver con la adoración. Usted le pone a un bebecito que está haciendo solito. No sé si en su país le dicen lo mismo, solito. Se está parando un ratico el solito. Usted hace así, mire, él está haciendo así y le suelta una bachata y comienza a hacer así. Él no sabe, pero de repente eso lo mueve a brincar. No sé si usted lo ha visto en su casa. ¿Por qué? Porque la música tiene su propósito según Dios. Y hay música y cantos para centrarnos y adorar a Dios. Pero hay música para bailar y para disfrutar en amor. Como siempre se lo he dicho, yo amo a mi esposa, me encanta, ese es mi mejor lugar para estar al lado de ella. Pero imagínense que yo el día de los novios me acerque y le diga, alabaré, alabaré. No, eso no es ese no es el momento. Dime otra cosa. Ese no es el momento de eso. Cántame una canción de amor, ¿verdad? Hay música para todo y nosotros debemos entender que la música Dios la ha dado para que nos deleitemos en ella. Y cuando Dios hizo los primeros 3 oficios en la creación, uno de ellos era la música. Y ahora adoramos a Dios. Y óigame bien, en el cielo adoraremos a Dios por toda la eternidad. La música no para. Pero tenemos que usarla bien y dejar que Dios nos ministre por esa música. Los salmos de David, esos cantos que alientan en tiempos de tristeza. Ese es el propósito y por eso aquí exhortamos a meditar y por eso cada canción se introduce con un texto asociado con la canción, pero también esa canción y el texto están asociados con el tema que se va a predicar, todo dirigido a que el alma se centre en Dios y se prepare. La música nos puede hablar de el don que tenemos en Cristo, las alabanzas nos hablan de los tesoros que nos esperan. Nos llaman al arrepentimiento, nos mueven a la gratitud. Hermanos amados, era Martín Lutero que decía a su asociado, cantemos un salmo y alejemos al diablo de nosotros. En conclusión, yo espero que nosotros veamos el ministerio musical de David, y lo vamos a ver en otros momentos, como un don de Dios, como una cosa que tiene un efecto en el corazón y que nosotros aprovechemos para adorar a Dios aquí, hermanos. Y óigame bien, nadie se sienta mal con lo que yo le voy a decir porque yo lo amo. ¿Ok? No, pastor, para mí lo importante es el mensaje. Yo salto la adoración y llego. No venga de temprano y deleítese en esto, esta fiesta. Cuando llegue el sermón, oiga, mira, ya el corazón está blandito. ¡Bum! Ahora miren, hermanos, cada creyente tiene un papel fundamental en la adoración corporativa en la iglesia. Yo estaba hablando de David como músico, pero mire, aunque usted no sea músico, usted hace música cuando usted viene y canta. Escuche bien, aunque sea fuera de tono, pero canta desde su asiento con un corazón que ha pasado por aflicción y dolor. Y cuando viene aquí, le dice a eso, aléjate de mí, Satanás, aléjate de mi dolor, y comienza a alabar a Dios y comienza a llorar en su presencia, y los que están al lado dicen, wow, no, eso bendice a otros. Ustedes no lo saben,
Pero hay algunos de ustedes que me ministran en la adoración. Y yo los veo y su corazón y su adoración me toca y me bendice a mí. No crea que usted es un cero a la izquierda, uno más. No. Usted es un instrumento en las manos de Dios para que otros se encuentren alivio en Dios. Porque aquí hay algunos que tienen problemas muy serios en su vida. Algunos que están pasando por situaciones perturbadoras en su vida. Y son verdaderos hijos de Dios, hermanos. Pero como bien habíamos leído, son como Pablo y Silas, presos, agolpeados, menospreciados. Pero a la medianoche cantan salmos a su Dios y los demás presos oyen. Son como dice Job, que levantan un canto en medio de la noche. En medio de todas las cosas que tenemos. Usted no ve qué precioso es que usted viene aquí y dice, voy a adorar a Dios. Voy a cantar a Dios con la iglesia. Oh, si usted nos ministra a todos. Dice Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos porque nos exhortamos unos a otros. Usted no se da cuenta cómo este lugar tiembla cuando estamos adorando a Dios. Es por su voz. No, pastor, pero yo no canto tan duro. Mire, yo aprendí hace mucho. Oiga, me decían, hagamos aplauso chino. ¿Saben cuál es el aplauso chino? Ese, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron otro. ¿Quieren practicarlo conmigo? Levante sus dos dedos. Y vamos a hacer esto. Dele. No puede ser que el mío suene más que el suyo. Oiga. Miren, hermanos, adorar a Dios con lo que tenemos. Yo incluso vi una vez un coro que me llamó mucho la atención. ¿Saben cómo era? Era un coro de sordomudos. Ellos adoraban con señas. Y ahí lloraban, ahí exaltaban a Dios. Usted tiene voz, úsela para Dios. Yo no sé tocar guitarra, ni piano, ni nada. Perfecto, tiene voz, sí, úsela para Dios. Que su pasión, su servicio a Dios se vea en cantar y alabar juntos a Dios. Ahora hay algo importante. ¿Qué debemos esperar después que salgamos de aquí y haber adorado a Dios? Oh, hermanos, que todas nuestras cargas hayan sido quitadas, porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, cuando usted salga de aquí, si usted no sale renovado, con pilas nuevas, con deseo de seguir adelante la vida cristiana, algo anda mal. Porque todo esto lo hace Dios para bendecirlo y para alentarlo. Donde hay adoración, Dios está presente y Dios sana. Hermanos, usted no se da cuenta de eso. Cómo la adoración saca fibras sensibles de su alma para comenzar a ver las cosas diferentes. Ese pasaje que leíamos, Eliseo estaba disgustado con ese rey pagano, porque ese hombre no le gustaba como Eliseo le profetizaba, porque Eliseo le decía la verdad y él quería oír una mentira, y él decía, ese profeta me habla mal. Y cuando Eliseo lo vio, le profetizó intencionalmente, vayan a la guerra, sabiendo que lo iban a matar todo. Eliseo era un hombre que tenía un carácter, parece dominicano. La cosa es que el hombre volvieron y dijo, no, dinos la verdad. Y él, antes de profetizar, le dijo, tráigame un músico para que me entone el espíritu. Y miren, probablemente usted tiene que hacer lo mismo muchas veces antes de ponerse a hablar en su matrimonio. No mande a buscar el músico, sino oiga una música de alabanza a Dios que le calme su alma. Entonces dígale a su esposa, vamos a hablar. O a su esposo, vamos a hablar. O quizás en el trabajo. Yo no sé, busque la manera de usar el medio que Dios le ha dado. Va para una cita con el doctor y está ansioso. Déjame oír una buena canción que me haga centrarme en Dios, sabiendo que Él es fiel, que su misericordia es para siempre. ¿Cuánto necesitamos nosotros la música? La música es un regalo de Dios para bien de nuestras almas. Por lo tanto, yo le aliento a que usted practique de aquí en adelante alabar continuamente a Dios.
Y yo no le he dicho que no oiga música que no sea cristiana. Ya yo le expliqué que eso tiene su lugar. Pero necesitamos más de esto, más de esta adoración llenando nuestro corazón. Esa música aquí nos prepara para la palabra. Y esa música nos enseña quién es Dios. Si tú estás atormentado o atormentada, sí, la música te va a ayudar, pero no te va a resolver tu problema. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo. Tú vives así, ríndete ahora. Señor, ten misericordia. Tú eres el don de el que da la música, pero ven, necesito tu gracia y tu presencia conmigo. Pídeselo al Señor. George Frederick Handel estaba pasando un tiempo de mucha necesidad, angustia. La historia cuenta que alguien fue y le llevó unas letras. Y esas letras, por su indisposición, luego de sufrir un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado, con dificultades financieras, Charles Jennens le llevó esas letras y él las tiró a la basura. Pero algo lo inquietó y fue y buscó el sobre. Y ahí leyó, como dice el profeta Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y al leer eso, la música comenzó a salir y en pocos días se escribió el Mesías de Handel, que tiene esa pieza tan conocida, el Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y esa pieza ha tocado tantos corazones, y uno de ellos fue el de Klaus Arendt, un soldado alemán que en un campo de concentración, ya preso, rebelde, recibió un grupo de hermanos que fueron a cantar y cantaron precisamente esa pieza de Handel, el Aleluya. Y cuando él escuchó eso, su corazón se quebrantó y salió finalmente de allí quebrantado a buscar a Cristo, cómo servirle en su iglesia. Mire, la música es poderosa para llenar el alma, pero también dejemos que Dios la use en las manos de Cristo para cambiar nuestro corazón. Sal de aquí cada domingo con un nuevo corazón. No salgas como entraste. Tienes una carga, bien, entra con ella, pero déjala a los pies de Cristo mientras le adoramos con libertad, decentemente y con orden, pero con libertad. Padre Santo, nosotros nos postramos ante ti ahora y te damos gracias por el testimonio de un hombre como David, que siendo rey llegó al palacio como un siervo, llegó a la casa real como un siervo, con el deseo de hacer música que aliviara el alma. Permite que cada uno de nosotros sea sensible a tu espíritu, sea sensible a tu voluntad buena. Y cuando estamos aquí, seamos ministrados por la música, por la adoración, de tal manera que nuestro espíritu quede renovado y nuestro amor por ti fortalecido. Oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.